un principio espiritual. Y acordémonos que la palabra de Dios no solamente es información, la palabra de Dios es formación. La palabra de Dios es la verdad absoluta que este mundo ya no reconoce que hay verdad absoluta. Este mundo dice que solamente hay verdad relativa, bueno, para ellos, ¿no? Porque sus verdades pueden ser mentiras, pero la verdad de Dios es absoluta. Desde ayer, hoy y para siempre. Y hoy vamos a compartir con ustedes ya la serie Parábolas y Enseñanza del Señor Jesucristo, en donde en Marcos 10, 13 a 16, y hay un paralelo en Mateo, en donde el Señor Jesucristo dice: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis. Dejad a los niños venir a mí. Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían, escuche bien, reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué dice? Se indignó. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, es un ejemplo de lo que en el contexto social estaba aconteciendo y había acontecido y tristemente sigue aconteciendo hoy en nuestra actualidad. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque como un niño, como estos que me están presentando, no entrarán en él. Y entonces enseguida, fíjese lo que aconteció, y tomándolos en los brazos, poniendo su mano sobre ellos, les bendecía. A veces leemos la escritura, yo creo que si pregunto aquí, algunos han leído o hemos leído más de 100 veces estos pasajes bíblicos, o quizás algunos 20, 30, o quizás la primera vez que usted lo escuche. Sin embargo, estos tienen profundidades espirituales, riquezas espirituales que nos revele su perfecta tendencia que implican estas enseñanzas, aún en la actualidad, siempre. Porque pensamos, de acuerdo a lo que vamos a ver esta mañana o este mediodía, pensamos que ya no es así, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Usted y yo sabemos que los niños son seres indefensos. Usted acuérdese de sus niños, de su bebé cuando nació. Era un ser tan indefenso, tan vulnerable, que Dios escogió precisamente una familia, un padre, una madre, para su salvaguarda, para su protección, para su cuidado en todos los sentidos. Precisamente Dios encarga a esos bebés a un matrimonio conocido e identificado en la sociedad y sobre todo por Dios como un padre y una madre, un papá y una mamá. Sin embargo, esos seres indefensos, esos seres vulnerables, esos seres totalmente dependientes de sus padres, cada vez tienen un enemigo que se está engrandeciendo, se está haciendo más grande y poderoso en contra de ellos. Y ese enemigo son las propias leyes muchas veces. Usted y yo, como hijos de Dios, podemos identificar claramente leyes que hoy en la actualidad violentan lo establecido por Dios. Y no solamente les impiden que lleguen a Cristo, aunque son de Cristo, pero les impiden su nacimiento para que puedan conocer de Cristo como usted y yo lo conocemos. Pero la mayoría de las personas ni siquiera se han dado cuenta.
Esto que le voy a decir hoy a continuación no es para que usted se prepare y haga algo y le estoy sugiriendo que haga algo. No, hermano, no, simplemente es para justificar algo que les quiero enseñar. El próximo mayo que viene, de acuerdo con la ley civil, con la cuestión civil, ¿verdad? Cumpliré 58 años, voy con el Super Bowl, ¿verdad? Super Bowl 58. Entonces ahí vamos, el Super Bowl nació en el 66 para dar gloria y honra a mi nombre. No, o sea, coincidió, ¿no? El 66, pues es el primer Super Bowl oficial que se, y ya va a cumplir el 58 años la próxima semana. Inviten al barbecue, a las ribs. Entonces, cumpliré 58 años. Sin embargo, acorde con la ley de Dios, acorde con la biología, acorde con lo que Dios enseña en su palabra, pues esos 58 años ya los cumplí en agosto pasado. Porque desde que fui engendrado empecé a tener vida y eso contradice las leyes actuales. De hecho, reconocer que el ser humano tiene la edad desde hace más de 9 meses o alrededor de 9 meses o algunos 8, otros 7. O sea, esa es nuestra edad. Así que si quería verse más joven, pues le estoy agregando otros 9, 8 o 7 meses a su edad. Porque de acuerdo a Dios, esa es nuestra edad. Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Hermanos, yo no lo estoy diciendo, lo dice la propia palabra de Dios. Eso choca con la cultura actual. No se puede reconocer así porque entonces darían cuenta de sus aberraciones jurídicas. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y algo más allá todavía, iglesia. Jeremías 1:4 dice lo siguiente, vino pues, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, escuche bien, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso le reveló Dios al profeta Jeremías. Pero reconocer esto legalmente es tumbar toda una artillería violenta contra los niños, contra los seres más indefensos, que es en la condición a la cual llegan los bebés en este mundo y aún en el vientre de su madre están precisamente como los más indefensos de este mundo. En donde los más cercanos a ellos se convierten en sus verdugos. La enseñanza del Señor Jesucristo que culmina en dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, pues es algo que inconscientemente las sociedades lo han hecho y aún actualmente en nuestro tiempo muchos adultos, como todos los adultos que estamos aquí, estamos impidiendo o podemos estar impidiendo que nuestros niños se acerquen al Señor Jesucristo y les bendiga. Precisamente eso fue lo que indignó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se indignó cuando impedían? Mire, aún los propios discípulos impedían que los padres de familia, que las madres de familia trajeran a sus niños y se los presentasen al Señor Jesucristo, en donde Él se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Ahora, en esta época, en este contexto sociocultural, esta enseñanza tuvo mucho impacto espiritual. Aún en el mismo pueblo de Dios, aún en el pueblo mismo de Israel, aún en los mismos hebreos o los hijos de Dios.
Usted sabe que el Señor Jesucristo vino a romper con tradiciones y costumbres que se habían formado aún en el judaísmo, en donde eran insensibles, eran machistas y también hacían un lado a aquellos que eran más desprotegidos, como eran los bebés. Y ejemplos de ello pues tenemos en la Escritura, y algunos hasta cierto punto por su maldad tienen justificación, como el caso de Faraón. ¿Se acuerda cuando les dieron la instrucción a las nodrizas, aquellas personas que asistían en los partos, en donde decían que si fuera varón, lo mataran, lo echaran al río, lo ahogaran, no podía vivir? El mismo Herodes, cuando se dio cuenta que los magos le revelaron del nacimiento del Mesías, que la Escritura daba testimonio, mandó matar a todos los niños alrededor de Jerusalén. Hermanos, y muchas culturas antiguas también exactamente lo hacían. ¿Qué dice la historia con respecto, y que la Biblia corrobora, pues como le dije, que podemos usted y yo conocer ahora, ¿sí? Todos nosotros tenemos internet y esa herramienta, pues usted y yo podemos conocer en qué contexto pues nacían los niños y bajo qué riesgos estaban los niños. Ahora el internet puede ser una propagación de la verdad, de lo correcto, de instruirnos, de dar conocimiento, pero también puede ser una propagación de la maldad y la mentira. El internet es una herramienta que puede destruir, o el internet es una herramienta que puede construir y enseñarnos muchas cosas. Yo no sé usted, pero yo lo ocupo para edificar mi vida. Y hoy en este día en internet usted puede encontrar que en muchas culturas los niños eran maltratados, abandonados y dejados a su suerte. A menudo también en muchas culturas son explotados, vendidos como esclavos y obligados a trabajar en condiciones totalmente infrahumanas u horribles, como lo menciona un artículo que leí. Por ejemplo, en la cultura romana, algo parecido a lo que acabamos de leer. Los romanos no entendían el concepto de nacimiento como lo comprendemos ahora. Esta era la perspectiva en el contexto histórico del tiempo de Jesús y antes. Mire, los recién nacidos no venían al mundo o no eran aceptados en la sociedad hasta que el jefe de familia tomara su decisión de aceptarlo. Ahora yo le quiero presentar esta verdad que debemos usted y yo considerar. Esta sociedad actualmente está atacando el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Pues donde un varón tomaba la responsabilidad del pueblo o de una familia para protegerla, para salvaguardarle. Entonces, el patriarcado violento, el patriarcado para lastimar, para herir, eso Dios lo repudia. Sin embargo, el patriarcado de Dios para proteger, para salvaguardar, eso es lo que Dios estableció. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo como varones, es para proteger, para cuidar, para salvaguardar, para guiar por caminos correctos a los seres que más amamos, que es a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Entonces, pero no era así en las sociedades no era así, y el judaísmo se estaba haciendo a estos formatos humanos. Por lo que respecta a los romanos, en el momento del nacimiento, pues se le entregaba al jefe de familia y éste le observaba, y si lo aceptaba, entonces lo levantaba con sus brazos hacia arriba en señal de ser acepto. No sé si ustedes se acuerdan de la película del Rey León. Precisamente es una explicación o una imagen de una realidad que se hacía en la sociedad romana, como vemos en este artículo. Sin embargo, si no era acepto porque parecía que estaba enfermo, parecía que traía alguna deficiencia o alguna discapacidad o por cualquier cosa,
solo se le ponía a las puertas de la casa para ver quién pasara y lo recogiera. A este acto se le conocía como exponer. Esto era algo similar a una adopción. Si lo quieres, ahí está, llévatelo. Ahora es diferente. Llegan a la puerta de una casa o de un orfanatorio en el mejor de los casos. Sin embargo, muchos bebés indefensos son rechazados y entregados por sus progenitoras, rechazándolos, ¿sí? Totalmente. Para la cultura romana, pues, y aún hoy en muchas culturas, el tener hijos era dar ciudadanos a la patria, era dar ciudadanos al Estado, ya que para esta cultura las personas no pertenecían a las familias, sino al imperio. Y en el caso de las mujeres, de las niñas, pues, eran las que más comúnmente eran elegidas para exponer. Esto es para regalarlas, desechándolas. Obviamente usted y yo podemos pensar que sea alguien que pudiera tener algún interés en ese bebé o en esa bebé, ese interés especial por la criatura, pues en muchas ocasiones no era para cosas correctas. Otro artículo que encontré era para un niño, para los niños vikingos, por ejemplo. ¿Cuántos son padres vikingos aquí? Gloria a Dios que no hay vikingos. Si un niño nacía enfermo o deforme, o si los padres no podían permitirse, no podían alimentar a su recién nacido, por duro que pareciera, se le arrojaba al exterior de la ciudad y se le dejaba morir. A diferencia de hoy, los niños de la época vikinga eran muy vulnerables, además por las enfermedades comunes en las cuales pues no había tratamiento. ¿Cuántos sabemos que la penicilina que hoy conocemos y que es algo muy ventajoso, muy provechoso para nosotros, apenas el siglo pasado fue cuando se estableció? ¿Quién fue ahí? Fleming, ¿verdad? Fleming. Entonces, hermanos, el niño, pues, otra característica, el niño u otro factor en contra de ellos, el niño tenido fuera del matrimonio estaba sujeto a la decisión del responsable del grupo, en donde lo más seguro era que se dejara su suerte, dejándolo solo también o abandonándolo hasta su muerte. Vemos también en la propia escritura que los niños, independientemente de su edad, en las guerras, que era algo muy común en aquellos tiempos, eran asesinados. La escritura da testimonio de que eran estrellados contra el piso, los agarraban de los pies y los estrellaban contra el piso o la pared. Así de cruel era la sociedad en esos tiempos y hoy igual, solo que con métodos distintos. Gran porcentaje de ellos mueren en quirófanos clandestinos o bien protegidos por las leyes, lo cual tanto uno como lo otro es reprobado delante de Dios, darán cuentas ante Dios. Aún en la actualidad, en la cultura china, en donde un bebé está muriendo en la calle, lo dejan. No sé quién lo tocó ver, yo sí lo vi y me indignó mucho, una bebecita, una niña, en donde estaba gateando, no sé quién lo ve, no sé si ya lo bajaron por cuestiones de las nuevas reglas, pero estaba gateando en una calle sola y la atropelló un carro y el carro no se paró. Y pasaba otro sobre ella y no se paró. Pasaron 4 carros sobre ella, sobre su cuerpecito. Y alguien, entre comillas indignada, lo único que hizo es, la agarró de un brazo, una pierna, la jaló a la orilla de la banqueta y la dejó ahí y siguió caminando. Esas son nuestras sociedades, hermanos. Un comentario de la Reina Valera 1995 al respecto menciona que en la sociedad judía el valor religioso de los niños era aún menor que el de las mujeres. Había discriminación, hermanos. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones,
Sabemos que el judaísmo tenía prácticas, costumbres, tradiciones de todo tipo, y que el Señor Jesucristo precisamente vino a denunciar, vino a confrontar todas esas prácticas totalmente incorrectas. De ahí tenemos el encuentro con la mujer y samaritana que rompió esquemas también. Algo que me llamó la atención, hermanos, es lo siguiente. Investigué también en las culturas aztecas, en la cultura maya. Los niños tenían un gran valor, ¿sí? Eran criados, formados, instruidos por sus padres en todas las áreas, en la educación y también en el trabajo que iban a desempeñar. Sin embargo, tenían una desventaja, porque esa es la realidad. Tiempo de sacrificio a sus dioses, los niños eran sacrificados. En la cultura musulmana también, muy importante, los niños, aunque cuando una niña ya tiene ciertas características, ya empiezan a ser diferentes que los hombres, pero los niños son cuidados, son educados. De hecho, las leyes dicen que los protejan porque sí, realmente deben de ser muy importantes que sean salvaguardados. Sin embargo, también esos grupos extremistas, a los niños huérfanos, a los niños con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, son los que escogen para rodearlos de explosivos y enviarlos, aún con su desconocimiento e inconsciencia, para que sean detonados. Esa es nuestra sociedad, hermanos. Ahora imaginemos pues, entonces, porque esto es lo que acontecía con respecto a los niños. Imaginemos entonces en el contexto sociocultural la escena del Señor Jesucristo caminando por las calles y con todas estas perspectivas incongruentes delante de Dios, aún los discípulos de Jesucristo impidiendo que los niños fuesen a Él, porque las sociedades no les consideraban tan importantes como lo hemos visto en todos estos argumentos que usted puede encontrar en las redes sociales. Sin embargo, una vez más el Señor Jesucristo aprovechó esta buena oportunidad para corregir, para confrontar y poner en su lugar a cada persona, incluyendo en el lugar donde Dios ha escogido a cada niño que viene a este mundo. Por eso el Señor Jesucristo indignado dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Yo sé que ustedes de repente los rechazan, yo sé que ustedes no los tienen en buena estima, pero el Señor Dios, mi Padre y yo, sí, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús pues tomó en sus brazos a los niños y poniéndolo en sus manos sobre ellos los bendijo. Yo imagino que mucha gente ahí se arrepintió del trato que tenía para con sus hijos. Y la sociedad empezó a corregir y darle importancia verdadera delante de Dios y la responsabilidad que es delante de Dios de traer niños a nuestras familias, hermanos. Hoy pues está tomando con esta exposición, iglesia, un sentido más trascendental de estas palabras del Señor Jesucristo, que debemos saber que no era una enseñanza superficial, sino cortar con un pecado más que las sociedades de todos los tiempos han estado cometiendo en contra de los niños, de los bebés. Como dije desde el principio, de esas criaturas más indefensas en el mundo. Y ponerlos, usted y yo debemos ponerlos como familias creyentes, como familias cristianas, en el lugar destinado por Dios. ¿Y sabe cuál es el lugar destinado por Dios? Hermanos, una familia llena de amor. Una familia llena del Señor. Una familia que hemos comprendido lo importante y la gran responsabilidad que tenemos para con nuestros niños. Y damos gracias a Dios, hermanos,
porque ustedes como familias cristianas traemos a nuestros niños y a nuestros jovencitos a acercarlos a Cristo. Eso es lo que debemos aquí, hermanos. Fíjese, debemos hacer usted y yo con familias cristianas. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Fíjese, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hermanos, esos son nuestros hijos. Debemos encaminarlos, debemos protegerlos, educarlos, encaminarnos en el camino del Señor para lanzarlos a un mundo que quiere destruirlos. Pero si usted y yo los equipamos, si usted y yo los instruimos, si usted y yo los salvaguardamos, su mente, su corazón, y los orientamos de los peligros que hay, con principios bíblicos, con principios eternos, con valores y principios que verdaderamente hacen la diferencia, entonces van a ser en el mundo a no ser víctimas del mundo, sino verdaderamente aprovechar todas las bendiciones que Dios ha puesto, alejándose de los malos caminos y procurando los caminos del Señor siempre. Hermanos, Dios desea que nuestros hijos sean instruidos en su palabra. Sin embargo, usted se va a encontrar leyendo la escritura con 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Y habla acerca de los niños, pero una característica que Dios no quiere que tengamos usted y yo como adultos. 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Bueno, no está diciendo que los niños son malos, no está diciendo que los niños son incorrectos, está diciendo que los niños no tienen criterio y que necesitan un tutor, necesitan alguien que les oriente, necesitan alguien que los encamine. Y es lo que está diciendo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar. O sea, es otra característica, es otra enseñanza. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces ahí no crea que se contradice. Entonces, ¿debo de ser como niño o no debe ser como niño? Bueno, en la malicia sí, pero en la inmadurez, en la inexperiencia no. Nosotros los padres de familia o nosotros los adultos. Esto se refiere pues a que no seamos niños en actitudes irresponsables e inmaduras, que es precisamente una característica de un niño que es inexperto. De ahí la necesidad de ser instruidos desde pequeños con amor en el camino del Señor. Y ese es un principio que comprendemos usted y yo, que conocemos usted y yo en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en esta instrucción, jovencitos que están acá, que veo algunos por ahí, los jovencitos, a ver, acá de este lado, acá de este lado. En esa instrucción de instruye al niño en su camino, está intrínsecamente considerada la necesidad de una reprimenda, la necesidad de la disciplina, la necesidad de la corrección. Sin embargo, no olvidemos que en la propia Escritura el Señor Dios nos apercibe la forma de hacerlo. Efesios 6:4, por ejemplo, encontramos que debemos criar a nuestros hijos, a nuestros niños, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa disciplina y amonestación del Señor? Como Él lo estableció. Y como Él lo estableció, dice que jamás debemos disciplinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, descargando nuestra ira y nuestras frustraciones personales sobre ellos. No sé usted, pero yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, pues nomás de una frase, porque luego decía, alargaba las frases, ¿no? Y esas alargar las frases decía: te dije que no hicieras eso, que te anduvieras subiendo. Mamá, nomás con 2 palabras, por favor. Porque así era, no sé a quién le tocó esto, pero ahí con el cablecito, con la varita, con el mazo. Entonces, hermanos, con el cinto, ¿no? Con el cinto. Entonces, hermanos, pues mamá, con una frase nada más cortita de 2 palabras, por favor.
Entonces, pero muchas veces veíamos que descargaban su frustración y su ira. No, hermanos, esa no es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor, mire, va desde sentarse con ellos a platicar seriamente. Hasta si es necesario, ¿verdad? En las pompis. Pero, como le digo, sin descargar su frustración ni su violencia. Porque eso en lugar de corregir, eso en lugar de disciplinar, eso en lugar de enseñar, va a lastimar. Y eso precisamente es lo que Dios no quiere que acontezca. Jamás puedes descargando una ira y frustraciones personales sobre ellos. Dios ha depositado en cada familia, en cada padre y madre una gran responsabilidad, y a veces en las madres de familia doble responsabilidad de amor en cada uno de los hijos que se tengan. Y esa instrucción de parte de Dios la podemos encontrar, una de ellas en Deuteronomio 6:1. Fíjese lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla y donde llegas a vivir. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? Fíjese bien, que yo te mando. Tú, ¿y lo que dice? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tenemos una responsabilidad como padres de familia de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Versículo 3 dice, versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa Jehová uno es, Él no cambia de parecer, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus reglas, sus principios son vigentes por siempre y para siempre. Él no cambia. Sus principios son inamovibles y aplican en todo tiempo y en todo lugar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir siempre, siempre con el ejemplo, con el ejemplo. Porque es muy facilito, ¿verdad? Leer ahí, dice Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y de repente nuestras emociones nos traicionan y a veces sí creo y a veces no creo y a veces hasta reniego. Y nuestros hijos viendo eso. La fe se va a enseñar principalmente en las situaciones adversas y nuestros hijos lo van a identificar. Entonces por eso dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentando en tu casa con el ejemplo y andando por el camino principalmente con el ejemplo y de acostarte y cuando te levantes confiando en él. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, esto nos habla que la palabra de Dios siempre debe estar vigente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando nosotros como padres de familia hacemos esto, entonces no estamos estorbando, no estamos impidiendo que nuestros hijos se acerquen a Dios. Al contrario, por nuestro testimonio, por nuestra forma de conducirnos, estamos trayéndolos al Señor Jesucristo para que Él los toque y los bendiga. Porque ese es el mandamiento que recibimos de Él. Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, iglesia, hermanas, los padres tenemos la responsabilidad y como vimos, es un mandamiento del Señor, tenemos pues la obligación de acercar a nuestros niños a Cristo. Esa es la realidad. Pero con nuestras actitudes que no son correctas delante de Dios, en lugar de acercarlos, los estamos alejando de Cristo. Nuestras acciones incorrectas impiden, como estaban impidiendo los discípulos del Señor Jesucristo, a que los niños vinieran al Señor nuestro Salvador. Hermanos,
Esta sociedad tiene el interés de hacer las cosas bien, pero sabemos que solamente es pura apariencia. Pero nosotros que vivimos en la voluntad del Padre Celestial y conocemos los principios de Dios, estamos de acuerdo con lo que sí se ha establecido en papel y nosotros sí lo llevamos a cabo, pero la sociedad muchas veces está muy alejada de lo que está por escrito. Por ejemplo, usted lo puede también investigar en internet, los derechos de la infancia. Dice que se basan en 4 principios fundamentales. Número 1, la no discriminación. Todos los niños tienen los mismos derechos. ¿Y eso es correcto delante de Dios? Claro que sí. Sin embargo, en papel está ahí para esta sociedad, pero realmente no lo es. Otro principio fundamental es el interés superior del niño. Así dice, cualquier decisión, cualquier ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. Y yo le agregaría aún dentro del vientre de su madre, porque ahí está la contradicción. Y precisamente el tercer principio fundamental dice el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y luego dice, todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. Principalmente yo agrego los primeros 9 meses. Pero en esta sociedad se violenta. Ahí es donde le digo que una cosa es lo que dice el escrito, la letra, y otra cosa lo que de repente hasta leyes en contra de estos mismos principios. La participación, otro principio fundamental. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Cuando un niño crece, empieza a tener un criterio y deben de ser escuchados para comprender su perspectiva y sí, orientarles, porque muchas veces pueden tener confusiones. Así es de que si esto es aplicado desde la perspectiva correcta y alineada a las ordenanzas de Dios, pues son elementales para proteger a nuestros niños. Sin embargo, como le digo, de repente entonces ya surgen otras leyes que violentan estos principios fundamentales en contra de nuestros niños. Pero usted y yo, como iglesia cristiana, como familias cristianas, podemos identificar perfectamente y correctamente e inmediatamente lo que es y lo que no es correcto delante de Dios. Por eso ahí ahora viene la pregunta clásica del millón, la pregunta muy importante y trascendental. Hermanos, ¿qué ejemplo están recibiendo nuestros niños en casa? Hermanos, hermanas, iglesia, ¿ante qué ambientes y actitudes se están exponiendo nuestros niños en los hogares cristianos? No se diga en los que no son cristianos, pues tienen muchas deficiencias. Pero yo me refiero a qué ambientes y actitudes están recibiendo nuestros niños en nuestros hogares cristianos, hermanos, en nuestros hogares. No olvidemos, escuche bien, no olvidemos que esos ambientes, esas actitudes, esas acciones o esos lenguajes utilizados o acercamos a nuestros niños a Cristo o los alejamos de Él. Acuérdese que los niños aprenden con el ejemplo, con lo que ven, con lo que oyen en nosotros. Familias cristianas, estamos acercando a Cristo a nuestros hijos para que los toque y los bendiga. Estamos enseñando con nuestros hechos y actitudes si la familia es importante, si el matrimonio es importante, si el trabajo es importante, si la escuela es importante y aún más si Dios es importante. Con nuestras actitudes, acciones y comentarios, ¿estamos enseñando eso a nuestros hijos o lo estamos apartando de Cristo? Hermanos, si llegamos tarde le estamos enviando el mensaje que no es importante. Si llegamos tarde al trabajo, el trabajo no es importante. Si hacemos San Lunes, el trabajo no es importante. Si cualquier cosita, ¿verdad? Hoy no vas a la escuela porque tengo otra cosa más importante, le estamos diciendo que la escuela no es importante y después nos quejamos porque no quieren ir a la escuela.
si no le damos la importancia los domingos a las 11 de la mañana de estar totalmente puntuales y listos y prestos a recibir la palabra de Dios y venimos renegando, estamos alejándolos de Cristo. Estamos creando rebeldía en contra de las autoridades civiles si criticamos a las autoridades civiles, o a las autoridades espirituales si criticamos a las autoridades espirituales. Muchas veces les decimos: no digas groserías, no grites, no mientas, y nosotros lo hacemos. Estamos impidiendo que el niño se acerque a Cristo. Si a usted le da constantemente la depre, está criando niños sujetos a la depre o manipuladores en cualquier aspecto, ¿sí? Insisto, iglesia, o estamos acercando a nuestros hijos al Señor Jesucristo, o estamos impidiendo que lleguen a Él. Les estamos estorbando que lleguen a Él. Y eso se lleva a cabo en el diario vivir. Y no con lo que decimos, sino con lo que hacemos y nos conducimos diariamente, porque ellos ven nuestros hechos. Pero es importante, iglesia, que retumben nuestros corazones, simbren todo nuestro ser, cuando alguien trató de impedir que se acercaran los niños al Señor Jesucristo, porque nuestras acciones pudieran estar haciendo una vez más lo mismo. Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, y viendo Jesús esto, se indignó en gran manera. Dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Una vez más, pues, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en todo el contexto sociocultural que ya les expliqué, vino a romper con actitudes que el ser humano una y otra vez hizo y sigue haciendo, que denotan una falta de respeto, falta de conocimiento o necedad a lo establecido por Dios para su creación. Hoy pues sabemos que los niños desde el vientre de su madre son de gran valor para Dios, y Dios los está viendo y los está cuidando. Ay de aquel que atente contra ellos. Hoy en día, sin darnos cuenta, muchas veces impedimos que nuestros niños se acerquen a Dios, y hacemos lo mismo que los discípulos hicieron en ese momento. Y entonces, ¿qué sigue, hermanos, hermanas? Una reprensión del Señor. Deja que los niños se acerquen a Dios. No les impidas con tus actitudes, con tus acciones incorrectas, que ellos se acerquen al Señor. Hermanos, usted y yo debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios con cada uno de nuestros niños, con cada uno de nuestros adolescentes, con cada uno de nuestros hijos. Encaminarlos en el Señor, acercarlos a Él, y que ellos deben darse cuenta de la grande bendición que tuvieron y que tienen al ser hijos que están naciendo en un seno familiar cristiano, porque todos los demás van a repetir la historia. Van a repetir la historia que les acabo de contar. Quizás de pequeños no los avienten, y algunos quizás sí, pero la mayoría no los avienten, y saber a ver quién te da de comer ahí en la calle de días de nacidos. Pero quizás no hagan eso, pero hoy sí hacen las sociedades: salte a la calle a ver qué aprendes allá. Aquí ya me tienes enfadado o enfadada. Cuidado, hermanos, porque los estamos alejando de Cristo. Estamos impidiendo que se acerquen al Señor. Termino con esto, iglesia. La familia cristiana debe ser la diferencia. La familia cristiana respetuosa del Padre Celestial es el lugar perfecto, correcto, para equipar en todos los sentidos a nuestros niños, para prepararlos para que enfrenten a un mundo totalmente hostil, salvaje, violento, pero equipándolos harán frente a todo eso sabiendo que no están solos. En la antigüedad, esta es una buena costumbre, porque la buena costumbre hay que repetirla, y esto es lo que enseñó el Señor Jesucristo también. En la antigüedad,
alguien de gran y de buen testimonio y considerado un buen maestro, era puesto como ejemplo para las nuevas generaciones. Era puesto como ejemplo para las nuevas generaciones. Y una costumbre era esta, que con ese buen ejemplo, les daba un consejo a los niños, a los jovencitos, y de forma simbólicamente, para transmitir esos principios, esos valores, esa sabiduría, les tocaba las frentes o las cabezas precisamente para transmitir esas virtudes simbólicamente. Y precisamente por eso el Señor Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Y entonces dice que tocaba a los niños y oraba por ellos y les abrazaba. ¿Para qué? Para precisamente bendecirles con su bondad, con su misericordia, con su amor. Dejen a los niños acercarse a mí, dijo el Señor Jesucristo, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y acordémonos que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, o les va a acercar a Cristo o va a impedir que lleguen a Él. Demos gracias a Dios. Vamos a despedir la transmisión. Ore por sus hijos, bendiga a sus hijos, llévelos a Cristo. No les impida, no les estorbe que lleguen a Cristo, porque es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y mientras despedimos la transmisión, y mientras nosotros oremos por nuestros niños.